Esta tarde casi primaveral, o primaveral diría yo. Ya primaveral. Ya primaveral. A la presentación del último libro de Juan Carlos Cubeiro, del capitalismo al talentismo, claves para triunfar en esta novela. Mi nombre es Carlos Vicente Caballero, soy fundador y socio director de Motivia y tengo el inmenso placer de conducir este evento. No quisiera empezar sin dar las gracias a Antonio Rubira, responsable en la región de Murcia de la obra social Caja Mediterráneo, a Alejandro, que está por allí, que dice, no me nombres, bueno, pues te nombro, que es el coordinador de todos los eventos que se realizan en esta sala, en el aula, por supuesto a la propia obra social Caja Mediterráneo, que al final son los culpables de que hoy nos reunamos aquí para hablar de unos temas de muchísima actualidad, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sé que tu agenda es muy complicada y es un placer que hayas encontrado un hueco para acercarte a tierras murcianas y acompañarnos hoy aquí para un poco compartir con nosotros tus reflexiones que has recogido en este último libro. Gracias. Bueno, no sé si recordarán ustedes una frase de Ortega y Gasset que decía: yo soy yo y mis circunstancias. ¿La recuerdan, no? Pues bueno, al final yo creo que de lo que vamos a hablar hoy, esta tarde, es de nuestras circunstancias, de la época que nos ha tocado vivir, crisis incluida, y de cómo triunfar en ella. O sea, no de cómo sobrevivir, sino de cómo triunfar, que es un concepto distinto, ¿no? Bueno, es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Yo creo que Juan Carlos es uno de los pensadores más brillantes españoles de nuestra generación, de la actualidad. Bueno, pensadores y también les digo que lectores, porque bueno, les doy un dato, Juan Carlos de media aproximadamente lee un libro diario. Entonces, evidentemente, todo ese bagaje pues le da para escribir libros tan fantásticos como este. Bueno, por hacer un pequeño resumen de su extensa biografía, os comentaré que es presidente de honor de ACOP, la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo, es socio director de IDEO, profesor y director de programas de la Universidad de Deusto, San Pablo CEU, Fundesem, Nova Alicia, Estema y ESIC. Es director de contenido de la revista Conecto. Se le considera y es uno de los mayores expertos en liderazgo, talento y coaching de habla hispana. Ha trabajado como asesor estratégico en el 80% de las 500 mayores empresas del mundo, que ahí es poco. Es ponente internacional y autor de una treintena de libros, entre ellos la trilogía de la sensación de fluidez. Recomiendo encarecidamente que leáis al menos el primero. ¿Por qué necesitas un coach? Liderazgo Guardiola, Mourinho es Guardiola, mentalidad de nada. Su blog, Hablemos de Talento, es uno de los más visitados y reputados del ámbito del management. Y aparte de ser un profesional de primer nivel, y he tenido la gran suerte de trabajar con él, es una persona con una calidad humana enorme. Así que, sin más dilación, Juan Carlos, te cedo la palabra para que nos hagas... Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Antonio, y a la obra social de Caja del Mediterráneo, Alejandro. Muchísimas gracias a todos, porque con el buen tiempo que hace Murcia estar aquí, la verdad es que es de masoquistas, pero bueno, se agradece muchísimo. Efectivamente, como decías, don José Ortega y Gasset dijo: yo soy yo en mi circunstancia. A mí me gusta centrar las frases, porque a veces alguien las mutila, no se sabe quién, y nos quedamos con esto. Pero él también decía: y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que hay que salvar la circunstancia. Me gustaría compartir con vosotros, si me permitís, nos tuteamos, porque vamos a pasar un rato juntos, algunas ideas sobre este cambio de era, cambio de época, que hemos llamado talentismo. Es la era donde el talento es más escaso y más valioso que el capital. Ha habido mucha literatura en los últimos años sobre la crisis que ha pasado, la crisis ninja, cómo se ha generado, pero creo que tenemos que ir más allá y pensar ya en el presente y en el futuro. Por tanto, una época en la que ese talento, que voy a tratar de definir con vosotros, pues es más escaso y más valioso. Y primero os quiero dar una buena noticia: ya no estamos en crisis. ¿Qué os parece para empezar el mes de febrero, el fin de semana? Hemos llegado a llamar crisis a la suma de todos nuestros miedos. Cuando no hemos querido hacer algo, es que estamos en crisis. Oye, deberíamos pues exportar, y soy consciente que Murcia es la primera potencia exportadora de verduras, de hortalizas,
Pero cuando no exportábamos, por ejemplo, a Bolivia, Colombia, a México, Argentina, no, es que como estamos en crisis, cuando tenía que hacer alguna cosa que no me apetecía, como estamos en crisis. Bien, como sabéis, crisis es un término médico del Imperio Romano, que se hereda del juramento de Hipócrates, el padre de la medicina. El enfermo, la enferma, está en crisis. Para mí la mejor representación es este cuadro, Ciencia y Caridad, de 1897, está en el Museo Picasso de Barcelona, lo pinta Pablo Ruiz Picasso a los 15 años, y es un cuadro de realismo social de la época, toma en cierto modo como modelo a su madre, que es la enferma, a su padre, que era profesor de dibujo, pero que hace de médico, y a una monja amiga de la familia. El enfermo está en crisis, puede sanar y puede morir. Y en ese momento el médico no lo sabe. Por eso es ciencia y caridad. Puede la ciencia salvar a la enferma, o puede la caridad llevársela al otro mundo, a mejor vida. Pero aquí hay una persona que también está en crisis, que es el niño. Y el niño representa al propio pintor, a Pablo Ruiz Picasso. El niño puede convertirse en huérfano o seguir teniendo a su madre. Y por eso también está en crisis. Este cuadro es una maravilla, representa el Premio Nacional de Pintura. Joaquín Sorolla también se presenta, y el tribunal lo declara desierto. Considera que ni Sorolla ni Picasso tienen nivel como para ganar el premio. Bien. Este adolescente Picasso se cabrea y dice: ya no pinto más realismo social, esto es una porquería, me voy a París, papá. Y le dice a la familia que se va a París. 10 años más tarde, como sabéis, pinta a las señoritas de Aviñón y nace el cubismo. Probablemente si le hubieran dado el premio habría quedado como un pintor realista, bien, pero no llegaría más allá de ahí. A veces las buenas noticias están disfrazadas de malas noticias. Por tanto, no estamos en crisis, sabemos lo que hacer para salvarnos, sabemos lo que hacer para sanarnos. Otra cosa es que tengamos la valentía, el coraje, el atrevimiento para hacerlo. Por ejemplo, el problema de hay muchos emprendedores aquí, y Motivé se dedica a la reinvención y a los emprendedores. El problema muchas veces no es emprender, el problema es sostener el emprendimiento. El 95% de las empresas no duran 3 años en estos momentos. ¿Por qué no duran? Porque no aprenden a la velocidad adecuada. Porque no hacen equipo, porque no se aprenden positivamente al cliente, todo lo que significa aprender de manera acelerada. Por tanto, para salir de esta llamada crisis lo que tenemos que hacer es aprender muy rápido. Y sobre todo tener clientes fieles, que sean nuestros mejores comerciales. Ya decía Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Leonardo era un tipo valiente y había vivido desde la Florencia de los Medici hasta la Francia de Francisco I, y entonces se va dando cuenta de lo que está pasando. Está pasando la tecnología, la imprenta la crea en Occidente al menos, aunque los chinos ya tenían imprenta, Gutenberg, y recuerdo en el libro que Gutenberg muere pobre, porque bien, la imprenta está muy bien, pero como la mayoría es analfabeta, ¿para qué quiere libros? Por lo tanto, la imprenta empieza a tener sentido cuando Martín Lutero y compañía proponen que la Biblia se lea en casa, se lea, o sea que hay que saber leer. Entonces los libros se ponen de moda, pero al principio no. Evidentemente conoce los descubrimientos geográficos, Colón y demás. Y los descubrimientos actuales es la globalización. Por ejemplo, los anglosajones llevan años, llevan décadas en un mercado que llaman Commonwealth, que incluye también a Estados Unidos, evidentemente, y a Canadá, parte de la Commonwealth. Nosotros tenemos que empezar a redescubrir, reinventarnos en términos de un mercado hispano, de un mercado latino. Porque un mercado de 45 millones de españoles es un mercado muy pequeño. Y sí, a veces es incómodo viajar y demás, pero hay que hacerlo. Como decía Oscar Wilde, cuidado con lo que pides porque te lo pueden dar, ¿no? Yo el año pasado dije, a ver si dedico una cuarta parte de mi tiempo a estar en Iberoamérica. Y ahora lo que tengo que hacer, modestamente, es controlar el asunto. Porque si me dejan, ya no estoy 10 semanas al año, estoy 12, 15, en proyectos como Petróleos Mexicanos, que sabéis que esta noche ha habido un accidente, ¿no? En la sede, en el almuerzo estaba llamándoles ahí a la gente de Recursos Humanos, 25 muertos, 100 y pico heridos en las 2 torres. Pemex es una compañía de 160.000 profesionales con 500 altos directivos. Imaginad lo que significa movilizar en términos de cambio cultural una empresa así. Es el 11% de la economía mexicana y México son 120 millones de habitantes, creciendo a 2 dígitos. Por lo tanto, estamos en un auténtico cambio de época. Un cambio de época que significa, aquí se ha movido un poco el... Bien, pero no importa, es pasar esa idea de capitalismo que ha estado 500 años con nosotros. Lo que pasa es que, como no hemos conocido otra cosa, parece que siempre ha habido el capitalismo, ¿no? Pero es pasar de
la industria, los servicios de valor añadido, del acceso al capital, del acceso al talento, es lo más valioso en estos momentos, del poder de las empresas al poder de personas con talento, algo que ya podemos ver, por ejemplo, en el deporte de alta competición, de la abundancia de mano de obra a la escasez de talento. Fijaros que estamos en tasas de desempleo del 26%, y sin embargo, en España el 40% de los puestos que se piden, no hay mucha selección de personal, pero la hay, 40% no se encuentran. Por lo tanto, por una parte tenemos muchos desempleados, yo nunca digo parados, porque tuve un profesor, David Anisi, desgraciadamente fallecido, que decía que los únicos parados son los muertos. Estamos desempleados, no parados. Tenemos mucho desempleo, desgraciadamente, y tenemos mucho desajuste en el mercado laboral. De las fronteras nacionales a la globalización, del empleo para toda la vida a múltiples proyectos, a estar 3-4 años en el mismo proyecto, no más allá, de la opacidad corporativa, lo que se empieza a llamar la publificación, porque todo está en las redes sociales, de experiencias uniculturales en tu país a multiculturales, de la OCDE a Brasil, Rusia, India, China y los MIS, entre ellos México, de trabajar para una organización a trabajar con una organización, donde el talento es muy importante, del tamaño de la velocidad, de contratar fuera a compartir pasiones, de ser un cargo a hacer cosas, de una profesión estable a crecer, a proyectos, de profesionales diferentes y distantes a personas emocionalmente inteligentes. La inteligencia emocional ha venido para quedarse, no es una moda, y de la jefatura del ordeno y mando al liderazgo entendido como autoridad moral, como credibilidad. Por tanto, es un mundo completamente diferente. Es un mundo que tiene 3 características, 3 cualidades. Uno es lo que Daniel Pink llama la era conceptual, que ahora pasaré a explicar. La economía conductual y la generosidad, el valor de la generosidad. Pink, en un libro muy interesante, ¿verdad, Carlos?, llamado Una nueva mente, muy recomendable, nos dice que el futuro pertenece a un tipo distinto de personas. Personas que no solo utilizan el hemisferio izquierdo, como todos los que tenemos una formación más técnica, más científica, más analítica, sino que combinan el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Hemos pasado de la era agrícola del siglo XVIII y anteriores, la era industrial, 19, mitad del 20, la gestión del conocimiento como una transición, y ahora estamos en la era conceptual, la de los conceptos, que básicamente quiere decir 6 cosas. Primero, la importancia del diseño. Todo tiene que tener diseño. Los logos, las marcas, el impacto, la marca como promesa de valor. Más allá de la función, que por supuesto, todo tiene que tener diseño. Tenemos que saber contar buenas historias. En inglés se llama storytelling o relato. Contar buenas historias. Porque las historias es lo que queda en el sistema límbico, en el sistema de las emociones. Tenemos que saber trabajar en equipo, aprovechar las iniciativas conjuntas. En una sinfonía, la sinfonía suena tan bien o tan mal como todo el equipo, todo el conjunto, todos los maestros que tocan en esa orquesta sinfónica. Por ejemplo, para generar la marca Murcia, hablábamos antes, todas las manos son pocas, ¿no? Porque lo que hay que crear es una conciencia, una idea de sinfonía, de conjunto. La empatía, sintonizar las emociones propias y las de los demás. El juego, hablamos mucho de ilusionar, de que estamos desilusionados, de que hay que ilusionar a las personas, y conviene recordar que ilusión viene de ludere, que en latín es jugar. Tenemos que jugar, tenemos que perder esa rectitud, esa rigidez casi post-mortem y dedicarnos a jugar. Y lo importante que es el significado, el porqué de las cosas. Y a mí en esto del significado de Pink me gusta contar una pequeña experiencia personal. Mi abuelo paterno, Juan César Cubeiro, trabajaba en el Banco Español, era un señor muy serio. Y cuando comíamos con los abuelos, no se hablaba en la mesa. Y el abuelo se murió, yo nunca supe por qué no se hablaba, le preguntaba a mi padre, tampoco lo sabía, debía ser una tradición familiar o algo, nunca lo supimos. Bien. Si yo a mi hija Zoe, que tiene 12 años, un día le digo, oye, hoy no se habla en la mesa, lo podrá aceptar, soy su padre, pero seguro que me preguntará, ¿por qué? Se ha muerto un amigo tuyo, te encuentras mal, ¿qué ocurre? Es decir, bien, tengo todo el derecho como padre a pedirle que no se hable en la mesa, pero tengo que explicar por qué. Esto de porque soy tu padre ya no funciona. Bien, todo esto del concepto parece muy abstracto, muy sutil, pero una de las líneas en relación a lo que decía Carlos, con la que trabajo, es el mundo del deporte, el deporte de alta competición, sobre todo el fútbol. Y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y Guardiola por qué se ha ido al Bayern? Guardiola tenía media docena de novias futbolísticas, equipos de la Premier, de la Bundes, de la Liga 1, de Paris Saint-Germain en concreto, el Milan de Berlusconi, y en concreto el jeque de Manchester City le dijo algo que
como el padrino, no podría rechazar, ¿no? Cualquier oferta económica que te presenten, yo te la doblo. Bien. Y se fue al Bayern Múnich, como todo el mundo sabe. ¿Por qué se ha ido al Bayern Múnich? Por un concepto. Todos dicen, bueno, te ofrezco 17 millones, te ofrezco 34 millones, te ofrezco... Bien. Y Rummenigge y compañía le dijo, nosotros no te ofrecemos nada, vente a Múnich a ver lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es un equipo que normalmente llena el estadio, un equipo sólido financieramente, con un presupuesto equilibrado, un equipo que tiene una muy buena cantera, que triunfa en la Bundesliga, un equipo que es llevado por profesionales. Antiguos jugadores que han estudiado gestión y llevan el Bayern Múnich. ¿Qué es lo que quiere aprender Pep Guardiola en los próximos años? No a entrenar, que ya lo hace muy bien. Cómo se dirige un equipo de profesionales. Y cuando llegue al Fútbol Club Barcelona, próximos años, y se presente a presidente, que seguro que gana, sabrá cómo, una vez que sea presidente, llevarlo con y como profesionales. Un concepto. De diseño, de juego, de ilusión, sinfonía, etc. Podría haber aceptado 34 millones del jeque, ha preferido aceptar 17, que no está mal, y aprender a llevar un club de profesionales. Lo cual va a ser bastante chocante, ¿no? Porque hay mucho jeque, petrolero ruso, constructor y demás, ¿no? En el mundo del fútbol. Segundo concepto muy interesante, la economía conductual, behavioral economics en inglés. La teoría económica se está revolucionando. ¿Por qué? Porque desde Adam Smith creíamos que somos seres racionales. Y eso es verdad en parte, muy poca parte. Sabemos desde el año 78 que no tenemos tres cerebros, tenemos tres, desde Paul MacLean, 1978. El cerebro del reptil, que es por donde entra toda la información, hipotálamo, amígdala, que siempre nos da tres posibles soluciones: lucha, bloqueo o huida. Por eso nos dormimos en los documentales de National Geographic, porque ya sabemos lo que va a pasar. Lucha, bloqueo, huida, no hay más. Es una película que tiene tres posibles argumentos, ¿no? Llega el león, le plantan cara, ah, qué interesante, se bloquea y el león no le ve, a la gacela o lo que sea, qué curioso, o empieza a correr y corre más que el león. No hay más. Lucha, bloqueo, huida. Todos los animales se comportan en términos de reptil, lucha, bloqueo, huida. Hay un cerebro que solo tenemos los mamíferos que nos dota de emociones. Básicamente porque los mamíferos tenemos sangre caliente y pocas crías. Pocas crías. Y cuando tenemos pocas crías tenemos que quererlas. El resto de los animales lo que hacen es poner muchísimos huevos y no puede querer a todos. Cuando vas al Caribe mexicano, a Xcaret, que es una zona muy ecológica, dicen aquí plantan las tortugas sus huevos y la tortuga madre se va. Y somos los mamíferos que estamos allí, ay, que no se lo coma la gaviota, ay, que no sé qué. Claro, la tortuga no puede preocuparse de 500 huevos, se volvería loca. Pero los mamíferos lo que hacemos es cuidar a nuestras crías para que salgan adelante. Por lo tanto, repito, solo los mamíferos tenemos emociones, a pesar de Walt Disney. Walt Disney le pone emociones a todo. A los peces, a las tortugas, a todo. No. Los insectos no tienen emociones, no. Seguro que algunos te dicen, ay, tengo un Nemo en casa, o un pez del Caribe. Y cuando llegan los niños se alegra, no se alegra. Tiene una memoria de 5 segundos, no se puede alegrar, no tiene emociones. Es imposible, no se alegra. No tiene un periquito que canta cuando viene, canta cuando viene, canta cuando no viene, canta siempre, es lo que tiene que hacer. No tiene emociones, solamente los mamíferos. Y los seres humanos tenemos esta parte de aquí, lóbulo prefrontal, neocórtex, nuevo cerebro, con la evolución racional, que nos permite hacer dos cosas muy interesantes. Una, lenguaje. Puedo dirigirme a vosotros, luego podemos hacer preguntas y contestarlas porque compartimos un lenguaje. Compartimos un lenguaje. Esto solo lo tenemos los seres humanos. El resto de animales tienen formas de comunicación, pero no tienen lenguaje. Y por otro lado, capacidad de anticipar lo que va a pasar. Y va a pasar en función de lo que creamos que va a pasar, queramos que va a pasar y hagamos que pase. Por lo tanto, esa capacidad de anticipación solo la podemos tener por este lóbulo prefrontal. Lo cual es suficientemente interesante. ¿Por qué es una lección de humildad? Porque más del 90% del liderazgo y del talento en general tiene que ver con esto y no con esto. La información que llega al sentido común, desde los 5 sentidos, por el hipotálamo y la amígdala, tarda 6 segundos en recorrer el camino hasta lo racional. Los primeros 6 segundos no somos racionales. Por eso las sabias madres nos dicen, hijo mío, cuenta hasta 10, para no ponerte nervioso. No te dicen, a ver si llega al neocórtex la información. No, te dice, cuenta hasta 10. Pero luego tenemos señores como este de aquí, Martin Lindstrom,
un danés muy listo, o Jürgen Klaris, que acaba de sacar a finales del año pasado, 2012, un libro que se llama Estamos ciegos, sobre cómo compramos, que han descubierto que las compras las decidimos no en 6 segundos, en 2,5 segundos. En 2,5 segundos. Por tanto, son emocionales. Por eso ahora todo el neuromarketing es, te gusta conducir, te gusta no sé qué, no te gusta lo otro, apela a la emoción. Lo más fascinante de todo esto es en cuánto tiempo alguien nos cae bien o nos cae mal. 29 milésimas de segundo. Es puro reptil. Es la misma decisión de si aparece aquí una cobra, vamos a por ella o tenemos que salir huyendo porque nos puede comer. Y todavía no sabemos por qué alguien nos cae bien o nos cae mal, pero sabemos que reside en el hipotálamo y la amígdala. No es racional. Lo que hacemos luego es racionalizar. Es decir, darle una respuesta supuestamente racional a algo que no es nada racional. No sé cómo se parece a mi tía Petra y hay que... ¿Esa es una respuesta para que alguien te caiga mal? Por tanto, las conductas. Como decía Wendell Holmes, un pensador americano del 19 y médico, lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Es lo que hacemos. Y estamos en un momento de transición porque nos fijamos en los que los líderes, los políticos, las empresas, los emprendedores, las emprendedoras hacen, no dicen. Ya lo que dicen cada vez tiene menos valor. Son las conductas. Por tanto, bueno, es un camino absolutamente nuevo a descubrir. Y luego la cultura del regalo. La cultura, hablando de Canvas y de estrategias, que tiene mucho que ver con Google. Google es un modelo de negocio muy curioso. Seguro que todos habéis entrado en Google el último día, ¿verdad? Buscando algo. Bien. ¿Habéis pagado por ello? No. Se pone cara, ¿cómo pagar con Google? ¿Somos clientes de Google? No, somos el cebo. Los clientes son los patrocinadores. Google gana dinero, gana muchísimo dinero con anunciantes, patrocinadores. Por tanto, es un modelo que necesita de cebo, que somos nosotros, y luego de anunciantes a quien decirles, fijaros, la cantidad de gente que entra por la vía de Google. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Y por eso está aquí lo de España, un equipo de leyenda, que es lo que aparece en la ciudad de fútbol. Pues la generosidad se ha convertido en el valor, la cualidad, la competencia más importante en el talentismo. Yo hace 20 o 25 años que hago perfiles de competencias. Son perfiles de qué hace falta para ser un buen arquitecto, qué hace falta para ser un buen director general, cualidades, competencias. La generosidad no estaba en los diccionarios. Nunca la tuvimos. Estaba autoconfianza, iniciativa, orientación al cliente, trabajo en equipo. No generosidad. La generosidad es esencial. Os presento al próximo portero del Fútbol Club Barcelona, Pepe Reina, si no se tuercen las cosas. Chico de la Masía, hijo de Miguel Reina, que ya fue portero del Barça, del Atlético de Madrid. No ha jugado nada, ni en la Eurocopa, ni en el Mundial, ni un minuto. Y sin embargo es imprescindible, absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque es un buen ejemplo de generosidad. Desde el 2006 tengo la suerte de echarle una mano a la Federación Española de Fútbol, temas de liderazgo. Siempre me gusta recordar que en el 2006 no habían ganado nada desde el 64. El gol de Marcelino, en blanco y negro. En el 2008 a Jorge Carretero, el portavoz, muy buen amigo, se le ocurre decir, oye, ¿por qué no llamamos a los del 64? Y la gente decía, ¿qué pasó en el 64? No, que ganamos una Eurocopa. ¿Y quién está vivo del 64? Entonces empiezan y quedan en las rozas los héroes del 64 y los que luego ganarían, entre ellos Fernando Torres, la Eurocopa de 2008. ¿No? Bien. ¿Qué nos pasaba? Hay un vídeo muy curioso, si queréis bajarlo por la red, se llama El alma de la roja, de 100 años, ¿no? De lo que pasaba con la selección española. Nos ocurría la maldición. La maldición llegaba en cuartos. En cuartos nos pasaba algo, una maldición, y nos mandaban a casa. Esa maldición se llama vértigo. Vértigo es cuando estás a punto de, si ganas, quedas entre los 4 primeros, lo cual es un éxito. Vértigo. De hecho, luego siempre se nos han dado mejor las semifinales y la final. Teníamos vértigo. ¿Cómo se cura el vértigo? Con equipo. Y se cura sobre todo con generosidad. Entonces os voy a poner un ejemplo, a ver si lo podemos ver ahora, que es el partido contra Paraguay, hace 2 años, en el Mundial. Paraguay plantea un partido estupendo, no tiene nada que perder, juega muy relajado, muy suelto, nos conoce muy bien. Cuando faltan pocos minutos, hay un penalti que lanza este caballero, Cardoso. Voy a ver si lo puedo ir colocando. Y entonces, cuando va a lanzar el penalti Cardoso, Pepe Reina se da cuenta. Pepe no se puede estar quieto, está siempre ahí junto al palo en la zona de...
y le pide a Iker. No estaba en todo el partido, fallos en los pases y fallos de él. Vaya, es muy extraño esa casilla. Bueno, ¿quién lo tira? Bien. Vale. Entonces fijaros que Iker no está bajo palos, que es lo que debería estar. ¿Por qué? Porque Pepe le ha dicho, ven aquí que te voy a decir algo. Lo normal, si no es muy compañerismo, es decir, oye, ahora me vas a decir algo, que tengo que parar un penalti. Dejarlo para luego, ¿no? No, sale Iker, tiene que ser importante, y entonces Pepe, ¿qué le ha dicho? Este tío juega en el Benfica, Cardoso. Hemos tenido Europa League, yo soy el portero de Liverpool, me ha lanzado 2 penaltis, Benfica-Liverpool, a media altura a la izquierda y me ha metido los 2. Con lo cual esto no se me olvida, está en mi cerebro olímpico, en la memoria. Por tanto, tírate a media altura a la izquierda que seguro que lo paras. ¿Por qué seguro que lo paras? Porque los jugadores, cuando tienen éxito, lo lanzan igual. No sé si visteis el partido de ayer del Atlético de Madrid y Sevilla. Diego Marco lanzó 2 y en el segundo fue mucho más consciente porque dice, lo que me apetece es volver a tirar igual. Pero Beto, portero portugués, nuevo de Sevilla, dice, lo va a lanzar igual. No lo lanza igual y lo marcó. Bien, entonces tenemos ahí a Cardoso. Cardoso va a hacer lo que se llama un cante, pero el portero no lo ve, que es tocarse así. Es decir, lo voy a lanzar a media altura, a mi derecha, que es a tu izquierda. Pero ya digo que eso no se ve. Y entonces sí que, como se fía plenamente de lo que le ha dicho su compañero, no mueve los pies y se queda a media altura de la izquierda. Y no solamente, digamos, lo intuye, sino que logra bloquear el balón, lo cual es completamente distinto. Os voy a pedir una cosa, que tratéis de no escuchar lo que dice el periodista que no sabe lo que está pasando. No tiene la menor idea. Pero bueno, no importa. Dice, ¿quién lanza el penalti? Cardoso ya está ahí. Penaltis decisivos en el Benfica, algunos muy importantes los falló Cardoso. Sí, ¿de acuerdo? Ahora fijaros cómo hace lo del cante. Pues esto. Ahí veis. Vienen para marcar, para adelantarse, para la sorpresa del Mundial. Va Cardoso, Iker bajo palos, va a pitar para atrás. Cardoso de izquierda, sueño guaraní. Vamos Iker. ¡Qué silencio, qué tensión! ¡Qué incertidumbre! ¡Cardoso lo paró! Le dice, Pepe, es por ti. ¡El Iker continental! ¿Quién dijo Carbonero? ¡Marco! ¡Una parada! ¡Iker Casilla! ¡Grande, Iker, grande! ¡Qué parada se ha hecho el capitán! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué mal lo ha tirado! ¡Qué mal! Como lo tirado, casi. Lo quiere. Bien, esta es una foto real, no es Photoshop. Cuando acaba el partido, Iker, que es un tipo fantástico, va a Cardoso y le dice, no pasa nada, chicos, estas son cosas que ocurren. De hecho, Iker suele decir que los penaltis son una lotería, nunca son una lotería. Si sabes cómo lo ha lanzado últimamente el jugador y tienes los reflejos que tiene él, pues al final ocurren las cosas. Por lo tanto, la generosidad es un valor muy importante. Muy importante. Que evidentemente hay personas que tienen, les gusta, y hay personas que les cuesta. Pero esta idea del capitalismo, de que cada uno cuide su propio interés, está absolutamente desfasada. Por tanto, tenemos... Bien. Ventajas de la generosidad. Según un experto llamado Swan Atwood, las personas más altruistas, es decir, que su interés no es tanto el propio como el del otro, son más promocionables en las empresas, se les promociona más en un 40%. Y luego Sonia Lyubomirsky, de la que luego hablaré, la ciencia de la felicidad, lleva 20 años analizando científicamente la felicidad, demuestra que los profesionales felices son un 37% más productivos, su salario es un 37% superior y su creatividad es el triple. Por lo tanto, esta idea de la creatividad, cuando uno lo pasa mal y demás, no es cierta. Cuando alguien es feliz es el triple de creativo. Bien, ¿qué es el talento? Estamos en una era en la que el talento es más escaso que el capital, pero hay que definirlo bien. Dice el diccionario de la Real Academia que el talento es inteligencia. Persona inteligente, aptitud con P, y solo la cuarta acepción, moneda de cuenta de griegos y romanos.
Viene ahora en el 13-14, como dice José Antonio Marina, hay que ponerle un adjetivo. Hay inteligencias fracasadas, tiene un libro formidable, La inteligencia fracasada, teoría y práctica de la estupidez, y inteligencias triunfantes. ¿Qué es inteligencias fracasadas? Personas que saben pero no hacen. No sé si hay algún crítico de cine en la sala. ¿No? ¿No ha venido hoy? Bien. Bueno, con todo mi respeto y mi cariño a esa profesión, es mi ejemplo favorito, ¿no? Imaginad una persona que le encanta el cine, estudia cinematografía y no le echa bemoles para ser productor, director, montador, actor, actriz. ¿En qué se convierte Pepe? En crítico de cine. Bien. Gente que les encanta el cine y sin embargo la mayor parte de las películas no les gustan. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué no les gustan? Porque no son su película. Aquí debería haber tenido un ritmo más alto, aquí los actores, no sé qué, aquí está contando la película que habría hecho, pero que no hace. Inteligencia fracasada. Tiene inteligencia, pero no la pone en práctica. La pone en práctica para criticar a los demás. Bueno, por no hablar de contertulios varios, que se supone que sabrían dirigir las empresas, los países, las ciudades y todo, ¿no? Luego habría que ver. Muchos no saben dirigir en sus propios medios de comunicación, que pierden dinero, pero bueno, eso es lo de esto. Bien, inteligencia fracasada. Marina habla de inteligencia triunfante, que es la que dirige el comportamiento, por tanto, pasar de saber a hacer, como decía Loyola, saber sin hacer no saber. Hacia tres cosas. La libertad. Cuando nuestra inteligencia la ponemos en marcha, nos sentimos más libres. La dignidad. Somos sujetos de derechos. Y la felicidad. El talentismo tiene mucho que ver con la felicidad. Inteligencia triunfante. Esto significa no solo manejar la inteligencia racional o las inteligencias múltiples, también manejar la inteligencia emocional, como decía antes, la capacidad de gestionar nuestras emociones y las emociones de los demás, y lo que el propio Marina y otros llaman inteligencia ejecutiva, esta inteligencia del reptil, del hipotálamo o amígdala. ¿Qué hacemos para no bloquearnos allí? Pues básicamente nuestro cerebro, todavía no sabemos mucho de esta parte del reptil, evalúa cuatro cosas. Evalúa el afecto. Si nos sentimos bien, pasa a la parte emocional. Si no, se queda ahí, nos bloqueamos. Evalúa la seguridad. Me siento segura, seguro de lo que está pasando. Evalúa el dominio, hasta qué punto lo puedo dominar. Y evalúa la novedad. Es muy curioso porque el cerebro humano es bastante tramposo, baguete. Si hay una manera de llegar al salón de actos aquí, ya no pensamos si hay otra mejor, es la que conocemos. Pero a la vez nos estimula mucho lo novedoso, la innovación, lo cual no deja de ser una paradoja. Bien, hemos de manejar las tres inteligencias, los tres cerebros, y esto significa en la práctica que talento es poner en valor lo que una persona sabe, quiere y puede hacer. Y este es mi ejemplo favorito, porque este señor es el único almirante que no perdió ninguna batalla. Y sin embargo, siendo compatriota nuestro, no sabemos quién es. De hecho, cuando dices el único almirante que no perdió una batalla, pensamos Nelson. Porque alguien nos ha contado que Nelson no perdió ninguna batalla. Nelson perdió la batalla de Santa Cruz de Tenerife, que han borrado los ingleses de sus libros de historia, evidentemente. En las guerras napoleónicas, los británicos, que son un poquito piratillas, ya sabéis, dijeron, ¿por qué no nos hacemos con las Canarias? Y entonces Nelson viró y se vino para las Canarias. Pero ahí estaban los aguerridos tinerfeños y al final le ganaron, le hicieron firmar un documento de que nunca más tratarían de quedarse con las Canarias. Bien, Nelson perdió. Este señor que nadie conoce, que nadie conocemos, se llama Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, llevaba la armada invencible, por eso era invencible realmente, y es el que diseñó cómo conquistar Inglaterra, en la época de Isabel I de Inglaterra, pero murió en Lisboa 3 meses antes de hacerse cargo de la armada invencible. Y entonces Felipe II, muy sagaz él, lo sustituyó, su sucesor fue el duque de Medina Sidonia, que era un general de tierra que se mareaba en los barcos. Un lince. Y luego dijo aquella chorrada de no he mandado a mis barcos contra los elementos. Si son barcos de vela. Agua, aire, tierra y fuego, no hay más. ¿Contra qué los has mandado, hijo mío? En lugar de decir, me he equivocado, tenía un magnífico líder y después de un magnífico líder puesto a un patán, el pueblo tenía, se pasó toda la travesía, imaginaros, vomitando por la borda todo el rato, porque mareaba los barcos, pues como para dirigir las operaciones. Por tanto, tenemos muchas veces talento, y somos talento, que es marca blanca, porque no lo ponemos en valor. Hacemos bien las cosas, pero no lo contamos. Por ejemplo, viene alguien a Murcia por primera vez y se queda fascinado. ¡Oh, qué bonito es esto! Tal, la catedral, y ahora el moneo, el país del búho, pero bien. Vamos a Nueva York
y nunca nos sorprende en Nueva York porque la hemos visto una y mil veces. Ya nos la han contado. De hecho, lo que vamos es a comprobar que lo que nos han contado está allí. Lo que hemos visto en Sexo en Nueva York, lo que hemos visto en las películas de Woody Allen, lo que hemos visto en Cocodrilo Dandy, lo que hemos visto en cualquier película sobre Nueva York. Nueva York está filmada una y mil veces. Ya está puesta en valor. Sin embargo, Murcia no está puesta en valor. Entonces, la segunda mitad de la historia es ponerlo en valor. ¿Por qué Santiago Segura es el único que gana dinero sistemáticamente en el cine español? Porque hace dos trabajos. Una película bastante mala y luego ponerla en valor. Todo el mundo sabe cuando se hace Torrente 3, Torrente 4 o cuando se haga Torrente 5 que ya está en las pantallas. Y luego se supone que nadie la ha visto. La ven 4 millones de personas y dicen, no, yo no la he visto, me la han contado. Ya te la han contado. Bien. Poniendo en valor. Por eso el talento depende de tres cosas: capacidad, compromiso y contexto. Ahora que viene el AVE en 2014, ¿no? ¿2015? ¿2014? 2014. Pensemos en una locomotora de nueva generación, ¿no? De las de Alstom, Siemens, Talgo y demás. Y una del siglo XIX. ¿Cuál de las dos tiene más capacidad? Evidentemente la nueva. Capacidad. Luego veremos que es aptitud con P y actitud con C. Pero el compromiso es la energía que le ponemos a las cosas. Me prometo con, compromiso. Me prometo con. Si una está en una huelga general y no tiene electricidad y la otra tiene carbón, la vieja locomotora del siglo XIX tiene más capacidad por compromiso, porque tiene más energía. Por lo tanto, la capacidad es solo la mitad de la historia. ¿Cómo estamos de compromiso? En concreto, ahora nosotros, España, somos una sociedad muy desilusionada, muy poco comprometida. Podemos tener los jóvenes más preparados de la historia de España, pero no necesariamente los más comprometidos. Cuando hablamos de reinvención, ¿verdad, Carlos? Estamos hablando de renovar el compromiso. ¿Con qué me prometo? Me prometo con un proyecto, me prometo con personas. Y luego hay contextos, como ahora veremos, raíles que hacen que pues una Altaria o una Albia, cuando ya tienes los raíles AVE, vayan más rápido. En términos de perfiles, capacidad es aptitud, conocimientos y habilidades, y actitud, comportamientos. Y esto es bastante estable. Sobre todo la parte aptitudinal es bastante estable. Los comportamientos, las cualidades, las competencias no lo son tanto. Compromiso, ¿cómo gestionamos nuestra energía? ¿Cómo gestionamos nuestros valores? Si nuestros valores coinciden con los de la organización. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Cómo gestionamos hasta qué punto estamos concentrados mentalmente? Las estadísticas dicen que cada 11 minutos llega alguien en tu entorno laboral y te dice, oye, ¿tienes un minuto? ¿Pasa eso? Sí, ¿no? Ese minuto, de media, promedio, se transforma en 24 minutos. Por tanto, cada 35, 11 son tuyos y 24 te los han quitado. ¿Qué quiere decir esto en términos de productividad? Que solo trabajamos un tercio de lo que teníamos pensado trabajar. Como decía Serrat, nunca existe la verdad, porque no tiene remedio. Lo que tenemos que ser conscientes de ello, ¿por qué pasa? Entonces acaba la jornada y decimos, ostras, si yo tenía muchísimas cosas que hacer, ya hemos hecho un tercio de lo que pensábamos, básicamente. Y luego la parte física, lo normal un viernes tarde, un sábado por la mañana, sobre todo ahora el viernes, es que estemos exhaustos, estemos cansados, estamos agotados. Pero luego está el contexto, generar una cultura que merece la pena, un modo de hacer las cosas. Hoy, por ejemplo, el propio José Antonio Marina hablaba en la prensa de que al final hemos conseguido que la corrupción sea una cultura, un desánimo, ¿no? Lo cual es lamentable, tendríamos que cambiar esa línea. El clima o ambiente de trabajo, que es el 44% de los resultados. El grado de compensación entre todas las personas. Por ejemplo, en el tema del fútbol, un equipo es un grupo humano que genera sinergias. Si no genera sinergias, no es un grupo humano. No es un equipo, es un grupo humano. Y que el propio Cruyff decía durante muchos años, no, España tiene buenos jugadores, pero no es solo un equipo. Y decíamos, ¿qué quiere decir este tío? Y ahora lo entendemos perfectamente. Eso es ser un equipo. Y finalmente, el grado de eso es cooperación, el grado de compensación. ¿Hasta qué punto te merece la pena hacer lo que haces? No solo retribución. Cuando equiparamos compensación y retribución es que hay mucha falta de imaginación. Nos puede pasar una cosa muy terrible a partir del segundo semestre, que es que el PIB vuelva a subir, 0,1, 0,2, 0,4, el desempleo no vuelva a subir, esté estanco o a la baja, y estemos igual de cabreados o más. Porque, es que lo de la crisis, que era que subiera el PIB, no, es que son más cosas, nos tienen que compensar de muchas maneras. Por tanto, el talento son 4 Ds. La primera D es disfrute.
disfrute. Hacemos mejor aquello que disfrutamos. Importantísimo. ¿Qué tenemos que descubrir? Lo que nos gusta. Que en el capitalismo parecía superficial, frívolo. ¿Cómo te vas a dedicar a lo que te gusta? Trabajo, ya sabes que viene de trepalio, un instrumento de 3 palos en el Imperio Romano que se aplicaba a los esclavos. Es una tortura. No, el trabajo no puede ser una tortura. Tiene que ser lo que nos gusta. Diversidad, sentirnos orgullosas, orgullosos de nuestra diferencia. Dedicación. Nos dedicamos a aquello con lo que disfrutamos más. Y cuando le dedicamos 10.000 horas de práctica deliberada, llegamos a dominar algo. Es la práctica lo que nos da el dominio. Porque básicamente lo que permite es recubrimientos de mielina, que después guste la neurología. Os voy a poner un vídeo, este es el último, si vamos a no sé qué las preguntas pidáis más, de mi buen amigo Benjamin Zander, que es el director de la Sinfónica de Boston y el profesor del conservatorio. Y que explica, tiene un vídeo de TED muy entretenido, que explica por qué hay que amar la música clásica, pero aquí en concreto explica qué pasa para que aprendamos o no aprendamos. Before we start, I need to do 2 things. One is I want to remind you of what a 7-year-old child sounds like when he plays the piano. Maybe you have this child at home. He sounds something like this. Some of you recognize this child. Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now 8 and he sounds like this. Then he practices for another year and takes lessons, now he's 9. And then he practices for another year and takes lessons, now he's 10. At that point, they usually give up. Now, if you'd waited for 1 more year, you would have heard this. Now, what happened was not maybe what you thought, which was he suddenly became passionate, engaged, involved, got a new teacher, hit puberty, or whatever it is. What actually happened was the impulses were reduced. You see, the first time he was playing with an impulse on every note. And the second, with an impulse every other note. You can see it by looking at my head. The 9-year-old put an impulse on every 4 notes. And the 10-year-old on every 8 notes. And the 11-year-old 1 impulse on the whole phrase. I don't know how I got into this position. Bueno, así lo cuenta Zander, yo creo mejor que nadie. Pero es importante porque es la idea de practicar, practicar, practicar y practicar. Y la gente que le gusta sigue practicando porque le gusta mucho. Bien, a ver si ahora me responderías. El talento nace o se hace. ¿Cuántos pensáis que nace aunque sea un poco? Levantad la mano. Sea un poquito, un 1%, un 2%. Se nace un poquito, venga. ¿Cuántos pensáis que se hace aunque sea un poco? Podéis volver a... Bien. Momento de gran euforia de la tarde. ¿Cuántos pensáis que nace y se hace? Bien, nace y se hace. Bien. ¿Cuántos pensáis que ni nace ni se hace? Bien, respuesta científica, ni nace ni se hace. Eso lo sabemos. Ni nace, lo sabemos por gemelos dados en adopción, gemelos idénticos. No me voy a extender mucho, pero tienen características físicas en común, claro. Y luego tienen 3 que son el cociente intelectual, la tasa metabólica, lo que comes y lo que quemas, y la orientación sexual. Todo lo demás es aprendido. No nacemos prácticamente con nada. Esta es la grandeza del ser humano. Somos enormemente maleables, para lo bueno y para lo malo. Y no se hace si uno no quiere. Volvemos al disfrute, a la pasión, al elemento, como dice Sir Ken Robinson, lo que nos gusta. Estímulo y respuesta, bioquímica, hormonas. Hay cosas que nos generan cortisol, no nos gustan, hay cosas que nos generan endorfinas,
adrenalina, epinefrina, etc. Nos gusta. Y no podemos cambiar lo que nos gusta por algo que no nos gusta. Entonces el talento se forja o se cultiva. Se forja o se cultiva. Se forja. El hierro es querer. Y se convierte en metal después de 10.000 horas. Se cultiva. La semilla es querer. Y se convierte en planta después de 10.000 horas. De hecho, de sesiones sucesivas de 10.000 horas. El próximo, ¿no?, que es en marzo, el siguiente libro, que he hecho con la doctora Leonor Gallardo sobre temas de deporte, hemos analizado cómo han cultivado su talento Messi, Cristiano Ronaldo y Falcao. Con un poco de suerte hasta lo contaremos por aquí, con permiso de Antonio y compañía. Fijaros qué curioso, son jugadores muy diferentes, pero con pautas comunes. Todos empezaron muy pequeños, o casualidad, ¿no? Messi, en concreto, 5 años, en el Gandolí le llevaba su abuela Celia. Todos, a los 8 ya se lo toman más en serio, y en concreto Messi, por ejemplo, a los 12, Falcao con el River Plate y Cristiano cuando tuvo que ir al Sporting de Lisboa, tienen que tomar una decisión enorme, que es, ¿me voy de Rosario, Argentina, a vivir a Barcelona? Porque el Barcelona me ha hecho una prueba y este chico, Leo, puede tener posibilidades como jugador. 12 años. Como padres estaríamos dispuestos a mandar a nuestro hijo al otro lado, a otro continente, al otro lado del Atlántico con 12 años. La madre fue argentina, no quiso estar allí, la hermana pequeña tenía 4 años, Matías, Jorge, su hermano mayor, al final solo se queda su padre. Porque la reglamentación FIFA obliga en Europa a que se quede el padre o la madre, se quede el padre. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio a los 12 años para que siga cultivando su talento? Esta señora para mí es la persona que más sabe de talento en el mundo, se llama Carol Dweck, de WFK. Tiene un libro que es La actitud del éxito, en castellano. Con ese título no me vendió mucho, evidentemente. Pero en inglés se llama Mindset, mentalidad. Y dice, al final el talento es una cuestión de mentalidad. El 80% de la gente cree que la mentalidad es fija. Fija. Es decir, ¿vales o no vales? Es que yo no tengo el talento de Mozart, de Messi o de Antonio López. Y un 20% cree que la mentalidad es de superación. Yo voy mejorando mi talento. Yo voy superando mi talento. Pero lo más grave, como dice Carol, es aquellos que creemos que tenemos una mentalidad de superación y sin embargo tenemos una mentalidad fija del talento. Por ejemplo, imaginad que somos los padres o las madres de Michael Phelps, nadador olímpico, 12 medallas en los Juegos, y Michael tiene 15 años. Y Michael no sabe las notas. Y en natación, ¿qué ha sacado? Sobresaliente, bien. Y en atletismo, cuando el chico está todo el día en la piscina, ¿qué ha sacado? Suspenso, bien. Tenemos a Michael con un suspenso en atletismo y un sobresaliente en natación. Y podemos permitirnos un profesor particular. ¿En qué se lo ponemos? En atletismo para que nos apruebe. Porque la natación ya se le da bien. Eso se llama talento fijo, ya se le da bien. ¿Qué acabamos de hacer con Michael Phelps? Cargárnoslo como nadador. Afortunadamente, lo que hacen los chavales que son más listos que nosotros es apuntarse a un club. Sí, papá, te apruebo el atletismo si me dejas seguir yendo al club. De fútbol, de natación, de no sé qué. Así se habría salvado Michael Phelps. A nuestro pesar. Porque nuestro pesar es a ver si nos aprueba el atletismo, que la natación ya se le da. ¿De acuerdo? Talento fijo. No podemos evitar. Es una creencia. Para eso sirve el coaching. El verano pasado nos daban el premio Emilio Sánchez Vicario y otro a mí en Barcelona de valores del deporte, por divulgar cosas de estas. Y tuve un rato con él y le pregunté, oye, primero los jugadores del circuito, que son unos 500 y cambian 5 al año, ¿qué tienen en común? Me dijo Emilio, 2 cosas. La primera, todos han empezado antes de los 8 años. ¿Por qué? Porque no llegas a tener 10.000 horas si no empiezas joven. No porque tengas un talento innato, no es innato. Pero para llegar con 17, 18 años al circuito tienes que haber jugado muchos tenis. Por lo tanto, primeros años. Y todos tienen un coach. Todos tienen un entrenador, alguien que les desarrolla su talento. Es impensable, no se puede acelerar el desarrollo del talento si no es a través del coaching. El coaching ahora se ha convertido en un fenómeno mediático, ¿no? Melendis Coach, Ángel Yacer, que lleva 15 años de director de teatro. Por cierto, sabéis que las gafas son falsas, ¿no? Que no necesitan, no tiene dioptrías. Pero con la voz aguda, las gafas y poniendo esta cara, pues todos tenemos ya un personaje, un concepto creado. O Maribel Verdú habla con su espejo como si fuera un coach. Oye, creo que debería comprar unos pantalones, pues está en la planta 4ª, de las rebajas de este año, Corte Inglés.
Bueno, se ha convertido en que todo el mundo habla de coaching. Pero en realidad lo importante es que el éxito no es por casualidad. No es por casualidad. Podrá llegar antes o después, pero si disfrutamos con lo que hacemos, le dedicamos el tiempo suficiente y vamos aprendiendo a un buen ritmo, siempre tendremos ese éxito que es la salida de lo que queremos. Ejemplo también en el mundo del deporte. El año pasado hice un libro con Emery, Unai Emery, que os gusta el fútbol, que ahora está entrenador de Sevilla, y aprendí mucho de él. Era básicamente cuál es su método. Quería saber por qué estaba triunfando. Porque él hace, dice yo hago, pero no sé por qué. Bueno, pues vamos a aprender juntos. Y ahora sabéis que está en Sevilla. El otro día sacó un portero de 21 años, Julián, que ¿desde dónde ha sacado este tío? No, estaba por ahí y sobre todo me di cuenta de que no se pone nervioso cuando le grita a la gente. Y, ostras, claro, porque parar, el portero tiene que saber parar. Eso es condición necesaria. Pero tienes un chaval de 21 años con el aplomo de salir en el Sánchez Pizjuán y aguantar la presión. Esto es lo realmente relevante, ¿no? Bien, finalmente, ¿qué podemos hacer en este talentismo para triunfar? Como decía Carlos, no para sobrevivir, para triunfar. 6 cosas. La primera, tenemos la obligación personal de ser empleables. Nadie va a ser empleable por nosotros. Ha cambiado completamente el contrato. Ha cambiado completamente el contrato. Ya no es un empleo para toda la vida. Eso no existe. Eso es una fantasía. No es empleo para toda la vida. Las empresas, pequeñas, medianas, grandes, tienen que dar valor a la gente con la que trabaja. Por tanto, empleabilidad. Que valga más la persona cuando se va, que se irá, que cuando entró. Ese es el verdadero contrato. Un contrato de empleabilidad. Cada vez utilizamos más la palabra, pero es absolutamente esencial. Los entrenadores, sea Bielsa, sea Guardiola, Mourinho, lo tienen muy claro. Van a estar 3 años, 4 años, nunca más de 4 años, los más longevos 4 años, pero tienen que haber conseguido algo y luego ir a otro proyecto que les aporte valor. Por eso tenemos en esto del valor, este es un libro que recomiendo, de Arthur Miller, sobre Einstein y Picasso, ¿no? El científico más reconocido del siglo XX, el artista más reconocido del siglo XX. Crearon comunidades de talento, en Basilea, en París, donde equipos trabajaban para ellos, realmente. Bien, ¿dónde está la clave? La clave está en tener el valor, la valentía, el coraje, el atrevimiento de seguir nuestros valores, nuestros principios, para ponernos en valor. Ese es el problema. Tener el atrevimiento de seguir nuestros principios para ponernos en valor. Fácil de decir, muy difícil de hacer, pero las cosas van por ahí. Primera clave. Segunda clave. Sabemos cuál es la inversión más rentable. Se llama educación. Este señor se llama James Heckman, no tiene el libro traducido en castellano, pero su libro más famoso en inglés es La desigualdad en Estados Unidos, Inequality in America, Premio Nobel de Economía, Escuela de Chicago, y ha demostrado que por cada euro o dólar que invertimos en educación, obtenemos 17. Por lo tanto, no hay nada más importante que la educación. Ahora mismo hay 700.000 ingenieros, como tú, Carlos, en la India y en China, que destinan el 30% de su presupuesto familiar a educarse. Y están en el mismo mundo que nosotros. ¿Qué pasa? Que procedemos de un paradigma, igual que en el feudalismo era el de la tierra, había de comprar tierra, en el capitalismo aquello de vamos a dejarle un futuro a nuestros hijos, un piso, porque los pisos no se evalúan nunca, no hay desahucios, esas cosas del mundo pasó a mejor vida. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar la educación. Sigue estudiando, sigue estudiando, sigue estudiando. El aprendizaje es para toda la vida. El talento que no se aprecia, se deprecia. Y sí, podemos estar muy de acuerdo en esto, pero al final tomamos muchas de nuestras decisiones en función del mercado inmobiliario o del mercado de la tierra. Estudiar es lo más importante que hay, lo más rentable. 1700% de ROI, de rentabilidad sobre la inversión. Tercer aspecto importante, el proyecto más allá de la profesión. Como dice Csikszentmihalyi, que yo he hablado, hizo la tesis doctoral sobre la experiencia óptima, ha escrito varios libros sobre fluidez, sobre fluir, flow. ¿Qué ocurre? Que hay un estado donde damos lo mejor de nosotros mismos, que llamamos fluir, donde hay un reto, un proyecto, un desafío, una aventura, una anticipación, algo que queremos soñar, y elevamos nuestras capacidades a la altura de ese reto. Eso es fluir. Cuando no tenemos reto estamos en estado de ansiedad. Y según un médico alemán, del que habla en el libro, Hans-Ulrich Wittgen, 38% de los trabajadores en la Unión Europea, no en España, en la Unión Europea están en ansiedad. A nivel España, a nivel nacional,
estamos aumentando el consumo de ansiolíticos un 7% anual. Es una burrada. Burrada. ¿Por qué? Por ansiedad. ¿Cómo conseguimos reducir la ansiedad? Asumiendo retos y, como decía antes, estudiando. Pero luego está el aburrimiento, cuando falta proyecto. Más del 50% de las personas con empleo en la Unión Europea están aburridas en el trabajo. Y esto se nota cuando va a una cafetería, un hotel, están aburridas. A ver si pasa la jornada. ¿Por qué? Porque precisamente falta ese desafío, ese reto, ese proyecto, ese futuro que tenemos que construir. Falta proyecto. Bueno, entonces, más que lamentarnos de lo que pasa, tenemos que ir hacia la fluidez. Y eso va siempre por el proyecto. Y tiene que ver con, emprender. Emprender viene de preso. Prendere en latín, que es algo que te coge, que te tiene preso. ¿Qué te tiene preso? El proyecto. Lo que te gusta, lo que te gustaría hacer. Y divertirte por el camino. Muy importante. ¿Qué pasa? Que como hemos generado el emprendizaje o el emprendimiento, o como lo llamemos, la empresa, como un camino de autoempleo, el otro día en un máster de emprendedores, de nuestro buen amigo Sergio, que ya está por aquí, seguro que estará, Sergio Fernández, les decía a sus alumnos, hemos hecho emprendedores chiquilicuatres. ¿Os acordáis del chiquilicuatre? Que decía, 1, el reggaetón, 2, el Michael Jackson, tal, bien. Y entonces, ¿cuál es el chiquilicuatre? 1, la idea genial. Tienes una idea genial. No, los emprendedores no necesariamente tienen ideas geniales. Inditex no es una idea genial. Estaba inventada la tienda de ropa, antes de Ortega. Lo que pasa es que lo ha hecho distinto, pero no es idea genial. 1, la idea genial. 2, el business plan. Porque los business plan nos ponen mucho, ¿verdad? Solo el 11% de los emprendedores en España tienen un business plan. ¿Qué deben tener? Un sueño, un proyecto, un presupuesto, una ilusión, pero cuidado con hacer business plan muy bonitos, que eso nos encanta a los profes de escuelas de negocios, pero no son muy prácticos. No, es que la demanda para mi tornillo tal son 500.000 unidades. Te lo has inventado, no lo puedes saber. 3, la subvención. Cuando has hecho el business plan, a ver quién me paga esto. Y ahora te lo va a pagar nadie. Tenemos 1, la idea genial, 2, el business plan, 3, la subvención, 4, la defunción, claro. Entonces, cuidado con ser emprendedores chiqui. No. ¿Con qué disfrutas? ¿Con quién lo haces? Y a partir de ahí, en el camino, vas mejorando. Por tanto, el proyecto más allá de la profesión. Como veis, me gustan mucho los cuadros. Este es uno de mis favoritos. 1638, Diego de Silva Velázquez. Velázquez, como Silva era apellido portugués y judío, se lo quita y se queda en Velázquez, pero era Diego de Silva. Viene de Nápoles. Nápoles pertenece a la corona de España. Trabajaba a sueldo de Felipe IV, aunque era un emprendedor, y entonces pinta este cuadro que se llama La fragua de Vulcano. Aquí tenemos a Apolo, Dios Apolo, que le está contando a Vulcano que su mujer se la pega con Marte. Y sus compañeros de fragua se cachondean del pobre Vulcano. Bien. En realidad, como tema mitológico, es una chorrada. ¿Qué pretendía demostrar Diego de Silva Velázquez? La diferencia entre un artista, como Moneo, y una persona que no aporta valor, que simplemente está pasando papeles y papeles y papeles. En italiano ya existía la palabra artista, y él viene de Nápoles fascinado por lo que es un artista. Por eso, esta especie de Dios irradia, ¿no? Está convencido, marca la pauta, genera un halo, y sin embargo estos pues están dándole golpes a la fragua. Es la diferencia entre un artista y un artesano en el sentido de que no aporta tanto valor. La diferencia está en el proyecto. Necesitamos proyecto. Y proyecto juntos. Importante. Tenemos que ser un equipo. Ese grupo humano que genera sinergias. Nos han contado la película del llanero solitario, ¿no? De Solo ante el peligro, de Uno contra todos. ¿Cuántos habéis visto Solo ante el peligro? Película fascinante del capitalismo. Fred Zinnemann, un austriaco que llega a Estados Unidos y dice, voy a ser más yankee que los yankees. Película en tiempo real, Gary Cooper contra el mundo, los mata a todos los malos y se acaba casando con la novia. Fascinante. Bien. Bueno, pues eso es una falacia. No somos casi nada solos. Somos mucho en equipo. En equipo. Generando sinergias. Simplemente un dato. Las personas con implicación comprometida son un 20% más productivas. Los equipos con gente comprometida son un 43%. La sinergia más que dobla la productividad. Y nos quedan dos. El poder del contexto que veíamos antes. Por ejemplo, un libro reciente. Eres lo bastante inteligente para trabajar en Google, que es un libro más o menos de pruebas psicotécnicas, de inteligencia.
Google busca ingenieros que sepan trabajar juntos, que no es muy fácil, ¿no, Carlos? Porque normalmente se trata de generar una cultura, por ejemplo en el caso de Google, innovadora, diferente, destinando 30% a su creatividad, un clima laboral de satisfacción, rendimiento y desarrollo cada vez, hacerlo mejor, compensación sobre todo no retributiva, como decía antes, y cooperación entre personas y departamentos. Eso es capital organizativo. Es la diferencia entre un pequeño taller y una fábrica como Toyota, por ejemplo, que ya es líder mundial, ¿no? O una pequeña, ya que estamos por aquí, empresa de embutidos, una empresón como el Pozo que tenéis aquí, ¿no? Eso es capital organizativo. Y finalmente, aquí tenemos a Sonia Lyubomirsky, 20 años analizando científicamente la felicidad, y ha llegado a dos hallazgos muy interesantes. Primero, la felicidad no se busca. Esto de la búsqueda de la felicidad es un error. La felicidad se crea. Por eso en el libro hablo de arquitectos, arquitectas de su felicidad. Solo el 10% de la felicidad corresponde a lo externo: salud, dinero, pareja, etc. 50%, ella lo llama punto de set, referencial, son los primeros años. Hay familias felices y familias desgraciadas. Hay familias felices con muy pocos recursos y hay familias desgraciadas forrados de pasta. Y el 40% que influye sobre el 50% es absolutamente voluntario. Y ya que ha pasado este accidente en Pemex, en diciembre del año pasado, en uno de los proyectos que ellos llaman desarrollo de otros, el Leader Coach, les hacemos un ejercicio que se llama el escudo de la vida. Pasado, presente y futuro, que es una especie de escudo. Y uno de los altos directivos de Pemex dice: yo nací en una zona muy pobre, el desierto de México, de lo más pobre, y mi padre en el lecho de muerte me dijo: hijo mío, vas a ser más desgraciado que yo. O sea que como punto de referencia no está mal, ¿no? Bien. ¿Cómo llega este señor a estudiar, ser ingeniero petrolero, avanzar en la organización y ser uno de los principales dirigentes del país? Y dice: bueno, me quedé así un poco tal. Empecé a buscar qué había por casa, me encontré una Biblia y dije: ¿quién va a saber más, Dios o mi padre? Y empezó a estudiar. Y digo: joder, qué listo. Con ese 40% movió el 50% de su padre, que ya le había hecho un desgraciado, y a partir del 90% es quien es, ¿no? Es una persona feliz. 12 cosas que crean, construyen, te hacen ser arquitecto o arquitecta de tu felicidad. La primera es la gratitud. Las personas agradecidas son mucho más felices. Básicamente porque ponen el foco en lo bueno. En lo bueno. Ya a lo mejor el clima de Murcia lo dais por hecho, pero los que venimos y a lo mejor qué frío pasaba ayer en Bilbao o incluso en Palma el otro día, qué diferencia. Es que hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Muy importante. Es un gran antidepresivo. Hay otros 3 grandes antidepresivos, que son el Prozac y variantes, el sexo y variantes y el chocolate y variantes. Solo hay 4 grandes antidepresivos. Pero este probablemente es el más fácil de utilizar. Cultivar el optimismo inteligente, que es afrontar las cosas, no ser ingenuo. Las personas optimistas viven 12 años más que los pesimistas. Esto es un hecho. Esto se mide, 12 añitos. Importante. Evitar lo que llaman los anglosajones el overthinking, darle demasiadas vueltas a las cosas. ¿Qué hacen los buenos entrenadores? Cuando el partido ha sido malo el sábado o el domingo, dicen: el miércoles tenemos otro. Nos olvidamos, aprendemos y ya está. O como dice Fernando Riaño, que lleva la integración en la ONCE, la responsabilidad social, unas veces se gana y otras se aprende. ¿No? Ganamos y aprendemos. Practicar la amabilidad y las relaciones sociales. Practicar lo que se llama el índice Gottman. John Gottman, sabéis que es el mayor experto en terapia de pareja. Le mandáis un vídeo a su página web y os dice la probabilidad de separaros en los próximos 3 años. Acierta el 97% de las veces. Diréis: es que solo lo manda la gente. No, lo manda todo tipo de gente. Puede ser un regalo de cumpleaños, o de aniversario, de San Valentín. Entonces, ¿qué hace Gottman? Ha calculado que hay 2 cosas que generan parejas estables. 1, hablar al menos 5 horas a la semana de tonterías. Como en el cortejo, ¿se acordáis? Cuelga tú, no cuelga tú, te llamo para ver qué tal estaba, estoy muy bien, y tú muy bien también, encantado de escucharte. Tonterías. Es relacional, no es transaccional, no es la hipoteca, el niño, no sé qué, se ha caído en el colegio, no, tonterías. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para sentirnos bien. Pero eso no se ve en el vídeo. En el vídeo se ve que se generan, las parejas estables, 5 emociones positivas por cada emoción negativa. Y eso da estabilidad.
Si veis cualquier vídeo de terapia de pareja, todos son emociones negativas, ¿no? Bien. Barbara Fredrickson, una experta en gestión, en management, ha tomado esta idea de Gottman y ha comprobado que las personas valiosas, el talento, no se mueve en una compañía si su jefa o su jefe le da al menos 3 emociones positivas por cada emoción negativa. Y que la productividad va aumentando hasta 13 emociones positivas por cada emoción negativa. 60% de la productividad es calidad directiva, básicamente emociones positivas frente a negativas. Bien, desarrollar estrategias de resiliencia, de aguante, de perspectiva, de serenidad, de templanza. Aprender a perdonar, que es básicamente eliminar de la ecuación el rencor y el resentimiento. No olvidar, pero no estar resentido. Fluir, como hemos visto antes, Csikszentmihalyi, saborear las alegrías de la vida, saborear una buena comida, un buen paseo, una charla, una copa, saborearlo bien, pero vamos muy acelerados. Comprometernos con nuestros objetivos, practicar los valores y ocuparnos del ejercicio físico, nuestro cuerpo, y del ejercicio mental, nuestro alma. Esto crea felicidad y otras cosas no crean felicidad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Ponerlo en práctica para ser felices. Bueno, una idea final, o 2 ideas finales, pero es la misma, aquella de Cervantes en el Quijote. Ama no lo que eres, sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir. Este cambio de ciclo es una magnífica noticia, pero requiere saber cuál es nuestro disfrute, cuál es nuestro talento y ponernos manos a la obra. Y por eso, como decía la escritora George Eliot, nunca es tarde. Nunca es tarde para ser lo que podríamos haber sido. Tenemos que decidir lo que queremos ser juntos. Y en la medida que decidimos lo que queremos ser juntos, es un momento fascinante y interesante. Muy, muy interesante. Así que olvidémonos del pasado, pongámonos las pilas, como dicen a los jóvenes, y hay mucho que hacer. Pero siempre desde lo que queremos, desde lo que nos gusta, desde lo que nos genera disfrute. Bueno, esto era básicamente lo que quería compartir con vosotros. Daros las gracias y ahora creo que pasamos a un turno de preguntas. Muchísimas gracias.